Buenos días para todos. Pues a raíz de la pandemia que estamos atravesando que por el COVID-19, he sentido dentro de mi corazón pues el deseo de compartir pues un mensaje. Y este es el mensaje que les quiero compartir porque pues estaba buscando cuál es la razón de las pruebas. Entonces, leyendo en Corintios 1, capítulo 10 del versículo 11, pues encontré esta cita que decía: y esta cosa les aconteció como ejemplo, y están escrita para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Entonces dice que estas cosas acontecieron como ejemplo, o sea, las pruebas, y están escritas con un propósito y una razón, que es la de amonestarnos. Entonces se ha visto pues que en los diferentes países y de todos los programas que se han hecho, la Organización Mundial de la Salud, los ministerios de salud de cada país y liderados por el presidente y por todos los expertos con relación a las pandemias, han dado una serie de instrucciones para ver cómo se puede aplanar la curva. Pero también me he dado cuenta pues que se ha olvidado algo muy importante, que es la ayuda que nos puede dar el Señor en estos momentos si lo ponemos al frente de esta batalla, más las cosas que tenemos que hacer para poder que salgamos rápidamente de esta prueba que estamos aconteciendo. Entonces, básicamente la reflexión va a estar ubicada en 1 Corintios 10, pero de los versículos del 1 al 15. ¿Y cuáles son los ejemplos que van a aparecer dentro de esta porción del apóstol Pablo que hacen los corintios en esta carta? Es que cuando leemos estos versículos vamos a encontrar que van a estar relatadas 8 jornadas. ¿Cuáles son las jornadas que van a ser relatadas? A raíz de que el pueblo de Israel estuvo en esclavitud por más de 400 años en Egipto, y cuando salen de Egipto y empiezan la travesía para ir a la tierra prometida, van a ser 42 jornadas que están registradas en números en el capítulo 33, en los versículos del 1 al 49, están detalladas uno a uno cuáles fueron las paradas. Hagan de cuenta que vamos a planear un viaje, vamos a salir de la capital de Egipto y vamos a llegar a la tierra prometida, que es en Canaán. Vamos a hacer algunas paradas, o sea, vamos a tener un punto de salida y un punto de llegada. Vamos a tener unas permanencias, ¿sí?, en cada sitio de cada jornada que vamos a hacer, pero cuando tengamos la salida es porque hemos cumplido pues el objetivo o hemos pasado la prueba que correspondía a cada jornada. Entonces, como les decía, de las 42, el ejemplo que nos deja el Señor a través de Pablo son 8 jornadas, y estas son las que vamos a detallar pues a continuación. Ok, entonces la primera jornada, ¿cuál sería? Cuando leemos 1 Corintios 10 del 1 al 2, voy a leer textualmente: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados, en la nube y en el mar. Entonces aquí vamos a ver cuál es el mensaje y cuál es la amonestación que el Señor nos quiere hacer. Yo le quiero colocar pues a este primer capítulo, ignorar el bautismo. Entonces, pues todos nuestros padres inicialmente fuimos bautizados, dice muy claramente, fuimos bautizados en Moisés. Acordémonos que en el Antiguo Testamento es la sombra de Cristo, siempre va a estar representado Cristo, está representado Cristo desde sus inicios hasta el final, ¿ok? Y la primera parte vamos a estar concentrados básicamente es en los 5 primeros libros que se llama el Pentateuco, que para los hebreos es básicamente lo que es la Torá, ¿ok? Entonces dice, ignorar el bautismo. Este versículo va a corresponder a la jornada 4, y si buscáramos en la Biblia estaría en Números 37,
el versículo 7 y dice de la siguiente forma: salieron de Tan y volvieron sobre Pi-Hahirot, que está delante de Baal-Zephón, y acamparon adelante de Migdol. ¿Ok? Entonces vamos a identificar ciertas cosas, pues digamos, para poder estar en contexto. ¿Cuál es el desierto de Tan? El desierto de Tan, si lo vamos a leer en el Éxodo 15:22, en un versículo dice: e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Chur. Porque hay veces vamos a encontrar que en algunos pasajes que podemos leer en la Biblia se va a hablar del desierto de Chur, pero el desierto de Chur es el mismo desierto de Tan. ¿Ok? Y más adelante encontrábamos la palabra Pijajirot, que realmente sería el nombre de las jornadas Pijajirot. Y en Pijajirot pues vamos a ver cuál es el significado de ella. Pijajirot lo que significa son ciénagas o el mar de los juncos o Yan Sapop, que es el mismo mar rojo o mar de cañas. Básicamente es eso. Si estuviéramos mirando un mapa estaríamos en el norte de África, colindando con la península de Arabia, y estaríamos básicamente en el canal de Suez, o sea, estaríamos en la parte norte de este territorio que estamos conversando. Este es un sitio fronterizo, ¿sí? Y también se pueden comparar con las primeras experiencias que nosotros tenemos en la vida cristiana, pues que vacilamos en el creer o no creer en el Señor. Hay veces podemos escuchar la palabra, podemos salir, pues digamos, en un momento dado, pues felices, ¿sí? Pero creyendo en el Señor, pero básicamente al final nos alejamos y no terminamos creyendo en Él. Entonces el vacilar, ¿no? El dudar, el de saber si lo que nos están diciendo es verdad o no es verdad. Y la otra palabra que aparece en el versículo que habíamos leído antes es el nombre de Baal-Zephón. Entonces vamos a ver qué es Baal-Zephón. Baal-Zephón era el dios de esta región de Tan, o sea, del desierto de Tan. Zephón también se conoce con el nombre de Segón y también con el nombre de Dagón. También se nombra como Baal, Segú o Belzebú. Y recordemos que Belzebú es el señor de las moscas. Pero también Belzebú es el mismo Satanás, o el mismo Hasatán, como se dice en hebreo. Pero ¿por qué vamos a decir que es el mismo Satanás? Porque cuando Cristo, digamos, hay dos referencias que les voy a colocar, pero pueden encontrar más, en Mateo 10:25 y en Marcos 3, del versículo 22 al 23, el Señor dice que Belzebú es el príncipe de los demonios, que es el mismo Satanás, ¿sí? Que es la misma serpiente emplumada que nos está hablando también con la caída de Adán y Eva, cuando estamos en el Génesis, en el paraíso. Es el mismo, entonces es el mismo Satanás. Entonces Migdol, que era la otra palabra que estaba en los versículos que habíamos leído antes, es una torre que está situada en un monte en la parte alta. Esta torre, ahí estaba el templo de Baal-Zephón. En medio de este sitio acampó el pueblo de Israel, y tenía que enfrentarse pues a la resistencia, pues, si estamos ubicados en que Baal-Zephón, ¿cierto? Que es este dios, que es el mismo Belzebú, y que estamos en el templo, cerca al templo que es en Migdol, estamos ubicados en una resistencia pues del maligno. Pero entonces, ¿por qué el Señor pues hace esto? O sea, digamos, como las batallas pues en cierta forma de tentación y que de duda que se puedan presentar en un momento dado. Esto también pues tiene un propósito, porque se va a mostrar siempre pues el poder del Señor que tiene en todo, en toda la creación. Pero si nosotros miramos el relato en forma detallada, o sea, tendríamos que leer en el versículo del 20 al 22 del capítulo 13 de Éxodo, que Éxodo, pues como ustedes saben, quiere decir pues partida o salida. Entonces dice: y partieron de Sucop y acamparon en Etán, a la entrada del desierto. Y Yahvé iba delante de ellos, de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduviesen de día y de noche, y nunca se apartó de delante del pueblo. La columna de día, ¿cierto?, era para apaciguar, pues digamos,
todo lo que son las inclemencias de un desierto, y la de noche, si querían caminar a través del desierto, tenían luz a través del fuego que él colocaba, pero siempre los va a proteger durante esta salida pues a la tierra prometida, que básicamente el Señor los saca a todo el pueblo de Israel de Egipto es para llevarlos a la tierra prometida, o sea, a la tierra que le había prometido a Abraham inicialmente, a Isaac y a Jacob. ¿Ok? Pero ¿qué va a suceder? O sea, acuérdense que cuando estuvieron esclavos por más de 400 años, pues el faraón, después de todas las 7 pestes que estuvieron, que la última fue la muerte de los primogénitos, al fin deja salir al pueblo de Israel para que puedan adorar al Señor, porque ese era el primer culto que querían hacer, o sea, adorar al Señor. Recordemos que Egipto es igual al mundo y estaban en este medio de esclavitud. Entonces el faraón, el Señor le endurece el corazón, pero le va a endurecer el corazón para darles otra demostración de su poder y de que ellos tengan confianza de que Él va a librar la batalla por ellos. Entonces en Éxodo 14, 22 al 29, ¿qué es lo que va a hacer el faraón? Pues el faraón los va a perseguir. Entonces ahí lo vamos a leer. Entonces los hijos de Israel entraron por medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a la derecha y a su izquierda. Entonces vamos ahí. ¿Qué sucede? El faraón coge todos sus carros de guerra, todos los carros de guerra y todos los jinetes para que vayan a caballo y empiecen a perseguir a todo el pueblo de Israel. Se acercan y van a llegar antes del Mar Rojo, o sea, para podernos ubicar. Mientras estaban acampando ahí va a suceder algo interesante. Acordémonos que había 2 nubes, una nube que era para el día y la nube de fuego que era para la noche. Esta nube, cuando estaba el pueblo persiguiéndole, ya estaba muy cerca del pueblo de Israel, los egipcios, armados con un ejército que era importante porque en ese momento Egipto era la potencia. Entonces, ¿qué hace el Señor cuando coloca en la parte de la retaguardia del pueblo de Israel? Coloca la nube en el campamento del pueblo de Egipto y la columna de fuego la coloca en el pueblo de Israel. ¿Qué sucedía ahí? Hay densas nubes, o sea, tan densas que no podían ni caminar ni podían ver ni siquiera a menos de 1 metro. Entonces no pudieron seguir persiguiendo al pueblo de Israel en ese momento. Entonces, ¿qué va a hacer el Señor? Porque pues estarían, digamos, entre el mar y persiguiéndolos el pueblo de Egipto. Entonces, el Señor va a hacer que ellos puedan atravesar en seco. Y vamos a leer pues esta parte de lo que teníamos acá. Y siguiendo los egipcios entraron tras de ellos porque los estaban persiguiendo. Hasta la mitad del mar ya había pasado pues el pueblo de Egipto cuando Moisés levantó la mano. Empiezan a través de los vientos a hacerse la columna tanto a la derecha como a la izquierda con un camino en la mitad. Ellos lo atraviesan. Cuando eso fue al amanecer, cuando los egipcios iban ya detrás de ellos, ¿cierto? ¿Qué va a suceder? Pero antes de eso había acontecido que en esa noche el Señor pues ¿qué había hecho en el campamento de los egipcios? En el campamento de los egipcios trastornó las ruedas de los carros y las trastornó de una forma muy grave. Entonces el pueblo, o sea, los soldados o el ejército de Egipto dijeron, huyamos de Israel. ¿Por qué razón? Porque Yahvé va a pelear por ellos con todas las cosas que ellos estaban viendo. Entonces imagínense, un pueblo pagano ve y reconoce el poder del Señor. Pero sin embargo, cuando estaban ellos ya en la mitad, Yahvé le dice a Moisés, extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés, con la fe, extiende su mano sobre el mar. Cuando amanecía, el mar vuelve con toda su fuerza, y los egipcios que se encontraron con el mar, los derribó a todo el ejército de ellos, ¿sí? En medio del mar. Se volvieron otra vez las aguas, cubrieron todos los carros y toda la caballería. Y nos dice más adelante, entrando ellos en el mar no quedó ni uno, o sea, todos murieron. Y los hijos de Israel, ¿sí?
por medio, pasar, como habíamos dicho, habían pasado pues en el mar en seco. Entonces, ¿qué sucede cuando ellos se dan cuenta de esta manifestación del poder del Señor? Dice que el pueblo de Israel creyó en Yahvé, o creyó en Dios, o creyó en el Eterno, como lo queramos llamar, pero el nombre perfecto pues para mí sería Yahvé o el Eterno. Y entonces eh, ellos, ellos creen en el Señor. Entonces aquí me llama la atención que ellos creyeron en el Señor y creyeron también en Moisés, ¿sí? En su siervo Moisés, ¿ok? Y a mí, digamos, de las cosas que me aterra es que para sacarlos del pueblo de Egipto, ¿cierto? Liberarlos de la esclavitud, el Señor había mostrado poder y lo había mostrado perfectamente durante las 7 plagas, pero que hasta este momento dicen que creen en el Señor. Y para remarcar esto, si leemos Hebreos 11:29, dice, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, ¿cierto? Fueron ahogados. O sea, otra vez vuelve y se confirma de lo que habíamos, del relato que habíamos comentado antes. Entonces, aquí vamos a encontrar varias cosas, ¿no? Que ya van a ser de enseñanza pues para finalizar este capítulo. Entonces van a entrar por el mar y van a entrar por fe. Y también existe la fe a través de Moisés, pues porque le dice que extienda su mano para que las aguas sean divididas y esto se encuentra. Son dos cosas que tenemos que tener muy en claro. O sea, la fe juega un papel muy importante en nuestras vidas. Lo otro que tenemos de enseñanza que vamos a leer, que lo habíamos llamado que no ignoran el bautismo. Entonces aquí quiero leer textualmente lo que dice en Romanos 6, del 3 al 11. Empieza con una pregunta. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Entonces, si el Señor muere en la cruz, ¿cierto? Y muere por nosotros para el perdón de los pecados, si nosotros somos bautizados en Cristo, o sea, también estamos muertos con Él, estamos crucificados y estamos en la cruz. ¿Ok? ¿Sí? Entonces dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. ¿A fin de qué? De como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque ¿qué pasaba antes? Antes estaba la ley y la ley era muy clara, que si uno contravenía algún mandamiento, alguna ley, alguna norma o algún precepto de la ley, el resultado era el ser condenados a muerte. Pero si nos vamos más atrás, en la primera duda o en la primera prueba que se coloca en el paraíso, en el Edén, cuando se le dice a Adán y Eva que no pueden comer de dos árboles, el árbol del conocimiento, que es el del bien y del mal, y el del árbol de la vida. Satanás pone en duda de lo que les había dicho el Señor, que si comían de ese fruto, ¿cierto? Con él entraría el pecado y con el pecado entraría la muerte. Dudan del Señor, quieren ser igual a Dios, comen del fruto y entra el pecado. ¿Ok? Pues más o menos, pues para ser corto y breve, pues este tipo de situación acá. Entonces vamos a volver otra vez a releer, sabiendo esto, plantados juntamente con Él, en semejanza de su muerte. Así también en la de su resurrección que habíamos hablado antes, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado de pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque cuando murió, el pecado murió, una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos
para el Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, habíamos dicho, o si no habíamos dicho, pues para recordar que el Antiguo Testamento siempre va a ser una sombra de Cristo. Cuando leímos el primer versículo que nos recordaba en Pablo, que leímos en la primera de Corintios 10 del 1 al 2, dice que fueron bautizados por Moisés, ¿cierto? Bajo el agua y bajo el fuego. Pero el bautismo que hace el Señor es un bautismo de vida, y ese lo vamos a ver en el Nuevo Testamento porque Él da la vida por nosotros, Él muere el pecado y vamos a vivir eternamente. O sea, viene la salvación, que en estos días de Semana Santa pues vamos a recordar ese episodio, y lo más importante es recordar que el Señor dio su vida y la dio por nosotros. Bueno, vamos a pasar a un segundo capítulo. En 1 Corintios 10:3, ¿sí? En el 1 Corintios 10, versículo 3 dice: y todos comieron del mismo alimento espiritual. Entonces yo me hago una pregunta y así le coloco pues el título a este capítulo: ¿cuál es el verdadero maná? Entonces, en este versículo vamos a ver a qué jornada corresponde. Pues acordémonos que van a ser 8 jornadas las que toca como enseñanza y como ejemplos que se están en esta carta de Corintios. Entonces esta jornada 8 corresponde a lo siguiente. Dice: salieron del Mar Rojo y acamparon en el desierto de Sin. Ok, esta es la jornada número 8. Entonces, si leemos en Éxodo 6 del 1 al 36, pero no lo vamos a leer todo, sino que vamos a hacer un resumen de ello. Dice: murmuraron contra Yahvé por sacarlos del desierto, y entonces le dijeron pues que para qué los había sacado del desierto si iban a morir de hambre. A diferencia que cuando estaban cautivos, imagínense que estaban esclavos, ellos decían que comían hasta saciarse. Entonces ellos tienen hambre y le demandan al Señor que les dé alimento. Y el Señor les va a mandar maná. Y le va a mandar maná en las horas de la mañana durante 40 años. 40 años. Si nosotros nos ponemos a pensar un poco y a reflexionar, dice las Escrituras que más o menos salieron 600,000 varones de Israel. Pero acuérdense que llevaban 400 años, digamos, como esclavos. Ellos habían mezclados también con otros pueblos extranjeros o paganos. Había una mezcla de todos los que salieron de Egipto en la liberación para ir a la tierra prometida. O sea, se calcula que eran más de 2 millones de personas que salieron caminando. Bueno, entonces el Señor va a dar alimento durante 40 años, que es el maná, para que ellos se puedan alimentar. Pero acá vamos a detenernos que murmuran contra Dios, le van a reclamar, ¿cierto? Y le decían que viviendo como esclavos en Egipto, comían hasta saciarse, le volvieron a colocar al Señor como tentación. Pero si leemos 1 de Timoteo 6:17, del versículo 17 al 19, dice que Cristo nos enseña a no poner la esperanza en las riquezas, sino en el Dios vivo. Y acuérdense que si hemos sido bautizados, sí, tenemos un Dios vivo en nosotros. Y hacer el bien, ricos en buenas obras, dadivosos y generosos, y pensar en la vida eterna. Y en Juan 6:48 al 51 nos dice que esto es importante: yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto, pero sin embargo murieron. Pero este es el pan que desciende del cielo, para que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces, ¿qué enseñanza nos va a dejar? Que el verdadero maná realmente es Cristo. Él es el pan que desciende del cielo. Con él viviremos para siempre, a diferencia del maná del desierto, donde todos comieron pero murieron. Y lo otro, la enseñanza es que dejemos de murmurar, porque la consecuencia de murmurar es confrontar al Señor, ¿sí? Más bien, lo que tenemos que hacer es confiar y descansar en Él, y recordar que Cristo es el pan de vida. ¿Ok? Vamos a llegar a la tercera jornada, y en esta pues vamos a parar pues la charla cuando la finalicemos,
y después hacemos una segunda entrega, pues para no hacernos tan extensos en un momento dado. Entonces, en 1 Corintios 10:4 que vamos a leer, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Y la roca quién era? La roca era Cristo, dice. Y cuando empezamos, el título para este capítulo le pondría Cristo, la roca espiritual. Entonces, esta es la jornada 11, es la jornada de Refidim, ¿sí? Y la encontramos en Números 33, en el versículo 14. Dice así: salieron de Aluz y acamparon en Refidim, donde el pueblo no tuvo aguas para beber. Aquí van a tener sed. Entonces, Refidim, ¿qué es lo que significa? Refidim quiere decir sustento y soporte en hebreo. También son grandes espacios y lugares de descanso. Y se van a presentar dos pruebas. La primera por no tener agua, ¿ok? Entonces vamos a leer primero esta. Si buscamos en Éxodo del 17, del 1 al 16, nos va a comentar lo siguiente. Acontece que el pueblo otra vez murmura. Esta ya es la segunda, digamos, de las que estamos leyendo, que se presenta la murmuración. Tienta al Señor, protesta, ¿por qué? Por no tener agua. Antes habían protestado porque no tenían pan. Y le exige a Moisés que les dé agua para beber. Yahvé le dice que con su vara golpee la peña de Oreb, y salió aguas, y el pueblo bebió de la peña de Oreb. La llamó Masá, que significa prueba. Y también es llamado Meribá, que su significado es rencilla, porque hay una rencilla de acuerdo al reclamo que se le hace al Señor. Si leemos en Salmo 95, del 8 al 9, dice que no endurezcáis vuestros corazones como en Meribá, como en el día de Masá, en el desierto, donde me tentaron y vuestros padres me probaron y vieron mis obras. Entonces, no endurecer el corazón, o sea, si nosotros tenemos un corazón de piedra, si lo endurecemos, es muy difícil que la palabra del Señor o las palabras entren, porque no van a penetrar si tenemos abierto y la disposición de un corazón abierto y de escuchar la palabra y de poderla aceptar y de poderla entender. Por esto y otras murmuraciones más estuvo disgustado Dios durante los 40 años contra la nación de Israel. Nos demuestra que si Él nos pone en prueba, ¿cierto? Hay una cosa aquí muy importante: Él siempre está, solo que nosotros somos lo que lo quitamos o lo apartamos. Y lo único que necesitamos es confiar y descansar en Él, o volverlo a buscar. Y cuando lo volvemos a buscar, siempre lo vamos a encontrar. Siempre lo vamos a encontrar, porque Él está. Él no va a hacer ningún reclamo de por qué me van a buscar hasta ahora, qué pecados has tenido, a ver si son perdonables o no son perdonables. Él perdona y otra vez nos ayuda y se pone al frente de la súplica o de la oración que nosotros le hagamos. Entonces aquí viene un significado. Cuando salen las aguas, se llama la roca de Oreb, que es Cristo. Nos muestra que no debemos divagar o dudar en nuestros corazones, más bien debemos conocer cuáles son los caminos del Señor, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que va a pasar con Moisés ante la duda? Cuando uno tiene una duda, si uno tiene un objetivo de hacer alguna cosa, la duda lo pone a uno en un problema muy grave, que hace un viraje de más de 180 grados, básicamente, pero pierde el sitio o el lugar a donde uno iba a ir. La duda es grave, como la duda que habíamos dicho, pues también que le pasaron a nuestros primeros padres, a Adán. Y en Números 20:11 dice, el relato se complementa y nos dice que la duda de Moisés de hablar y golpear la roca, lo que él hace es golpearla 2 veces con la vara, pero no le da la orden oral para que saliera agua. Esta duda de no confiar, o sea, y esta falta de fe, Dios le dice a Moshe o a Moisés que no entrará a la tierra prometida. Entonces, en resumen, las enseñanzas recibidas serían: en cada prueba puesta por Dios, tenemos que tener la certeza que si confiamos y descansamos en Cristo como nuestro estandarte, ¿sí?, saldremos victoriosos.
Él es nuestro sustento y soporte. Evitar las rencillas que van a terminar en tentar a nuestro Señor. Pero habíamos dicho que en esta prueba hay dos pruebas metidas o dentro de ella. La segunda prueba que se presenta es la guerra contra Amalek. Amalek era un rey que estaba en ese pueblo en el desierto y dijo Moisés a Josué que escogiera varones para enfrentar a Amalek porque Amalek le coloca guerra al pueblo de Israel. Entonces el Señor le dice que Moisés busca ayuda del Señor y el Señor le dice pues a Moisés que haga lo siguiente, que levantara las manos. Cuando él levantaba las manos, él ganaba la batalla Israel, pero cuando él se cansaba y bajaba la mano, la batalla la ganaba era Amalek. Entonces, a raíz de este cansancio, ¿qué fue lo que hicieron algunos líderes de Israel y de los ancianos? Le colocaron unas piedras debajo de los brazos a Moisés para que tuviera la mano levantada y pudiera ganar el pueblo de Israel. El pueblo de Israel vence a Amalek. Y de esta forma se evita el cansancio, ¿cierto? Que le pusieron, y Josué pues al final triunfa. Moisés edificó un altar en ese sitio y lo llamó Yahvé Nisí. Nuestro estandarte quiere decir Yahvé Nisí. Y además Dios dijo que raerá a Amalek de la memoria y tendrá siempre guerra con Amalek de generación en generación, y esto se cumple pues hasta el final. Entonces aquí sucedieron dos eventos, uno que no tenían agua, y el agua la provee Dios a través de la peña de Oreb, y la peña de Oreb es Cristo. Y la segunda enseñanza es que si el Señor, si tenemos una batalla, nos plantean una guerra, y si Él está al frente, esa guerra la ganaremos. Y si nombramos a Yahvé como nuestro estandarte porque Él va al frente de la batalla, es lo que tenemos que tener en cuenta, que también para este problema que estamos pasando, si a Él lo colocamos al frente de la batalla, lo más seguro es que salgamos más rápido de esta prueba, porque Él va a vencer a este virus por nosotros. ¿Ok? Entonces aquí otra vez volvemos y tenemos las mismas enseñanzas, una en confiar y descansar en el Señor, y otra tener al Señor al frente de la batalla y tenerlo como estandarte para que las guerras pues sean ganadas. Entonces yo creo que vamos a parar acá. Hemos llegado a 3 puntos, o sea, hemos tocado 3 jornadas y hemos hecho una introducción, y después haremos una segunda entrega para hacer las otras 5 jornadas y 2 recomendaciones más que se ven a través del apóstol Pablo en la carta de los Corintios que hacemos. Entonces, mis mejores bendiciones, mi mejor deseo para todos, y espero que sea de ayuda en estos momentos difíciles que tenemos. Los quiero, y un beso para todos, para los que me conocen o los que no me conocen. ¿Ok? Buen día.